Pues Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque pues por su amor y su misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Nos da mucho gusto pues ver la iglesia así, que seamos obedientes al llamado del Señor y pues vengamos a alabar su nombre, pues como ahorita se hizo, a dar parte de lo que el Señor nos da y a escuchar su palabra. Así que si está listo, hermano, ahí en el versículo vamos a leer, ahí lo estuvimos anunciando ayer, anunciamos nada más Santiago 5:7, pero van a ser del 7 al 11, así que vamos a leer la palabra. ¿Ya están todos ahí, hermanos? Ok. Versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Último versículo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Mi Dios, una vez más, pues venimos en esta mañana, Padre, agradecidos por tu amor y tu misericordia, Señor, porque pues eres tan bueno, Señor, con nosotros, que nos has permitido estar en este lugar una vez más. Gracias, Señor, porque tuvimos este tiempo, Señor, de presentar esta ofrenda de alabanza delante de ti, Padre, con un corazón sincero y agradecido, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Ahora, mi Dios, pues vamos a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que hables a cada uno de mis hermanos como me hablaste a mí, Señor. Yo sé que tu palabra hace la obra completa, Señor, que tu palabra consuela, exhorta, anima, Señor, todo lo hace perfecto tu palabra, Señor. Así que yo te pido, mi Dios, por mis hermanos que reciban esta palabra con gozo, Señor. Tal vez puede haber palabras que para algunos puede parecer fuerte, otros se van a gozar, otros se van a consolar, otros nos vamos a sentir exhortados con ellas, Señor. Pero obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones conforme a tu voluntad, Padre, y a mí, pues dame sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Señor, porque no venimos a escuchar humanismo, no venimos a escuchar palabra de hombre, venimos a escuchar solamente tu palabra, que es la que cambia y transforma nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias y decimos amén. Amén. Pues bien, hermanos, pues gracias al Señor una vez más nos tocó compartir, como saben, o por los que tal vez no es la primera vez que vienen. Una vez el pastor comparte los domingos, pero una vez al mes los servidores pues estamos compartiendo también. El último domingo de cada mes nos toca a nosotros compartir por la gracia de Dios. Así que vamos a entrar un poco en contexto de lo que fue escrito, hermanos, de cómo fue escrito la epístola de Santiago. Fíjense, hermanos, cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo se describía a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y Santiago, hermanos, él se presentó a sí mismo cuando escribió la epístola como siervo de Dios. Y era lo que él estaba haciendo, hermanos. Él estaba sirviendo al Señor. Él era, pues, de los líderes principales en la iglesia de Jerusalén. Y esta carta, hermanos, fue escrita a cristianos, a judíos que ahora habían creído en Cristo. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Que estos judíos estaban dispersados, pues, por toda la región. La iglesia, hermanos, estaba creciendo. El evangelio se seguía expandiendo a través de los que iban predicando la palabra del Señor. Y había también una preocupación por parte de los apóstoles de cómo se estaba, una preocupación por así decirlo, porque sabemos que el Señor es el que guiaba por medio de su Espíritu Santo, pero también había una preocupación de cómo estaban llevando las iglesias, qué comportamientos había muchos temas que se podían estar hablando, tal como lo hizo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando leemos la carta a los Corintios, vemos que en la primera carta hace una fuerte exhortación, y en la segunda carta, pues, ya es una carta de mayor consolación, ¿verdad? Porque corrigieron lo que el apóstol Pablo les había dicho. De igual manera, hermano, Santiago era lo que estaba haciendo con la iglesia que estaba dispersa en estos entonces. La iglesia, hermanos, necesitaba ser instruida en diferentes temas. Sin duda, esta iglesia, los que estaban dispersos, amaban al Señor, amaban al Señor Jesús,
pero ellos no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros ahora, pues en una Biblia, ¿verdad? O a veces hasta en una aplicación. Para nosotros hoy es más fácil tener la palabra de Dios, así que pues hay que valorar, hermanos, lo que tenemos. Y fíjense cómo Santiago, del capítulo 1 al capítulo 4, él trató diferentes temas y dio también algunas indicaciones. Por ejemplo, habló acerca de la sabiduría de Dios. También habló acerca de nuestra lengua, de nuestra boca, de nuestras palabras, de cómo nos expresábamos, de cómo cómo él estaba confrontando que con nuestra boca hablábamos palabras de bendición, pero también maldecíamos al hombre. Con nuestros labios bendecíamos a Dios y maldecíamos al hombre. Pero también trató el tema acerca de la fe, acerca de las obras, y eran temas, hermanos, que el Señor lo estaba guiando por medio del Espíritu Santo. Pero a partir del capítulo 5, Santiago, hermanos, entra en una fuerte exhortación. Pero fíjense cómo, bueno, usted lo puede leer en su casa, pero él entra en contra de una fuerte exhortación en contra de aquellos ricos que eran opresores. ¿Por qué? Pues porque eran malos. Recuerden que ahora es patrón empleado, por así decirlo. Antes era el amo y era el esclavo, era un concepto y un término diferente. Estas personas que eran ricas tenían sus esperanzas puestas en todos sus bienes, en todo lo que poseían, en todos los logros, por así decirlo, que ellos podían obtener. Parte de estas riquezas de ellos eran a base de injusticias, era a base de maltratos, era a base de sacrificios que otras personas hacían. Ellos nomás recibían las ganancias. Por estos tiempos, hermanos, una de las actividades principales pues era el campo. Y muchos de los cristianos, muchos de los judíos se dedicaban también a lo mismo, a las actividades del campo, y pues también sufrían. Algunos tenían patrones buenos, algunos tenían amos que eran malos, que eran perversos, que eran ávaros, y pues también los cristianos estaban sufriendo dentro de todo esto. Ahora, con la dispersión que hubo, hermanos, pues también tenían que dedicarse pues a trabajar, a buscar el sustento para sus hogares, entendiendo que el Señor sustentaba, ¿verdad? Pero también estaban atravesando por algunas situaciones ahí. Ellos también tenían tratos pues con sus patrones y al final podían no pagarles o no les podían pagar completo, o si querían los despedir, o cosas que podían pasar, hermanos, como suceden hoy. Ellos, antes de que fueran a la dispersión, que entraran en esta dispersión, ellos estaban pues en su confort, por así decirlo, en Jerusalén, pero pues de igual manera estaban bajo el gobierno de Roma. Estaban rindiéndole tributos ahí, pues todo lo que pasaba ya lo hemos leído. En fin, hermanos, los judíos, los cristianos que habían sido dispersos, pasaban muchas injusticias, pasaban necesidades, tenían algunas carencias también por personas ricas que abusaban de su poder y a la vez abusaban de ellos. Y en los versículos, hermanos, que acabamos de leer, en general, Santiago pues nos enseña que el Señor pues estaba al tanto de lo que estaban pasando ellos. Y fíjense cómo, hermanos, Santiago, sabemos, siempre que decimos Santiago escribió, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, siempre sabemos que es el Espíritu Santo el que los estaba inspirando a ellos. Pero fíjense cómo Santiago, pues para un entendimiento también de ellos, él citó Deuteronomio, citó el Antiguo Testamento, citó Proverbios, citó los Salmos. Si usted se pone a leer la epístola de Santiago, va a mirar toda la unidad que hay entre estos libros. Mencionó a Cristo, por ejemplo, cuando habla de las bienaventuranzas, ahorita vamos a hablar de eso. Mencionó profecía también, cuando habló de la venida del Señor, que el Señor estaba cerca. Entonces fue una epístola muy completa, hermanos, que podemos ver cómo la sabiduría pues perfecta de Dios usó para ellos, y eso también pues es para nosotros. Así que en Santiago 5:7, hermanos, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Al leer este texto, hermanos, podemos dar cuenta el carácter que ya Santiago había desarrollado como cristiano, como hijo de Dios. Por ejemplo, si recordamos cuando el Señor Jesús hablaba, eso el pastor también nos lo ha dicho, cuando el Señor Jesús hablaba con aquellos que lo atacaban, con aquellos que lo querían apedrear, con aquellos que le hacían preguntas para tentarle, ¿se acuerdan las respuestas que él daba? Él era duro, era tajante, pero aún ahí, hermanos, podemos ver que había amor en sus respuestas.
pero pues la reacción de ellos no era la correcta. Pero cuando el Señor Jesús, por ejemplo, si estaba en un discurso con los fariseos y aquí estaba pues el pueblo de Israel, aquellos que estaban lastimados, que necesitaban escuchar la palabra de Dios, cuando Él se volteaba hacia ellos, su trato era diferente, su tono era diferente, su manera de hablar era otra. ¿Por qué? Porque Él conocía los corazones de los que estaban acá y los corazones de los que estaban buscando realmente al Señor con un corazón sincero. Y esto mismo, hermanos, es lo que vemos que hace Santiago. Como les decía al principio del capítulo 5, él hace una fuerte exhortación, pero a partir del versículo 7, él cambia su discurso, cambia el tema. Bueno, sabemos que es algo que él estaba escribiendo, pero fíjense cómo hay un cambio ahí. Dice, por tanto, hermanos, así es como él empieza. Él estaba mostrando que ahora eran cristianos que pertenecían a Cristo. Eran cristianos que ya habían sido perdonados de sus pecados, que habían sido lavados con la misma sangre que Él y ahora formaban parte del cuerpo de Cristo. Santiago también les dice, por tanto, que es lo que leímos ahorita. ¿Y esto por qué? Porque era la continuación de lo que estaba leyendo acerca de los ricos. ¿Qué unidad hay? Bueno, que estaban siendo maltratados, que estaban siendo menospreciados, y ahora Él les dice, por tanto, tenían que tener paciencia porque la venida del Señor estaba cerca. A ver, hermanos, sí. Por tanto, nosotros que hemos ahora creído en el Señor, pues esta palabra es para nosotros también. Y fíjense cómo sin duda ellos estaban sufriendo, estaban pasando tribulaciones, estaban pasando pruebas muy fuertes. La fe de algunos estaba siendo amenazada, por decir la fe de todos, estaba siendo amenazada. Y fíjense cómo Santiago comienza a hablar unas palabras para que ellos se consolaran, para que ellos se animaran, para que se guardaran y permanecieran en la fe en Cristo Jesús, que su ánimo no decayera, sino todo lo contrario, que su andar con Cristo, que su caminar fuera con gozo, como lo decía ahorita nuestro hermano Malaquías, sin importar las tribulaciones, las pruebas, que tuvieran gozo en medio de todo lo que pasaba. Y por eso les dice, tened paciencia. Al escuchar nosotros, hermanos, la palabra paciencia, para nosotros puede ser muy fácil entenderla. Por ejemplo, cada vez que vamos a un lugar donde hay una fila que es muy larga, pues sabemos que vamos a tener paciencia y vamos a tener que estar ahí por un buen rato. Pero ya cuando ya pasan 5 minutos, 10 minutos, esta semana llevé a mi mamá a hacer un trámite y estuvimos como 1 hora pasadas y llegamos y duramos como 1 minuto y nos dijeron, bueno, no tan poquito, duramos como unos 3 minutos, ¿no? Que no se podía hacer nada y fue una fila pues de un buen tiempo, no por mí sino por ella, que es una persona de la tercera edad, pues es más difícil no estar tanto tiempo parada, pero a veces, hermano, estamos esperando en una fila y somos pacientes, pero habemos otros que tal vez no, comenzamos a ser impacientes, comenzamos a tener pues actitudes que nos empiezan a molestar porque no se apuran. Hay unos que hasta empiezan a gritar, ¿verdad? Que se apuren y cosas así. Pero no falta, hermano, que nos damos cuenta que allá, en un frente de la fila, 20 personas que están allá, vemos a un hermano que está en la fila. Ay, gracias, Señor. No lo saludo en la iglesia, pero ahorita en la fila lo voy a ir a saludar. No, hermanos, pero de veras, eso no se debe de hacer, dicho sea de paso, nada de aprovechar que alguien está ahí, porque a veces es muy común de que, no, es que yo conozco a alguien, yo tengo a alguien ahí. No, hermanos, sabemos que el Señor es el que siempre nos ayuda. Pues bien, hermanos, esa es una manera en la que nosotros podemos entender lo que es la palabra paciencia, nada más esperar. Pero Santiago, hermanos, les estaba diciendo a ellos que fueran pacientes, por ejemplo, desde el capítulo 1, en el versículo 3, ahí les dijo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si algún versículo se le pasa, hermanos, recuerde, podemos volver a mirar la predicación. De hecho, esa es la instrucción que tenemos todos de parte del pastor Julio. Y respecto a este tema también, hermanos, el apóstol Pablo escribió en Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también, fíjense cómo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando la iglesia, hermanos, era tribulada, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando la iglesia sufría por diversas situaciones, también crecían en fe, crecían en paciencia, también aprendían a esperar, aprendían a tener ánimo, a permanecer, hermanos, por la gracia de Dios.
Cada prueba o tribulación que la iglesia pasaba producía en ellos ese tipo de paciencia, hermanos. Y ese es el tipo de paciencia que nosotros, pues el Señor nos manda a tener. No la paciencia como les decía ahorita, es un ejemplo muy simple para nosotros qué significa paciencia. Pero al significar, hermanos, al explicar ahora el significado de esta palabra, por ejemplo, en este pasaje que leímos, Santiago estaba refiriéndose cuando les dijo, tened paciencia. Es diferente el significado al que se usa en algunos otros versículos. La palabra paciencia viene en diferentes partes de la Biblia, pero recuerden que por la traducción, por el idioma griego, pues nuestro español es muy limitado. Entonces, cambian los significados de la palabra según el texto en el que se está leyendo. Ellos debían desarrollar esta paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Y por eso, hermanos, en el versículo 7, Santiago les da un ejemplo, les habla acerca de un labrador, de cómo éste esperaba el fruto de la tierra para que ellos pudieran entenderlo. Como les digo, ellos como trabajaban en el campo podían entender esta comparación que hacía con el oficio que era de labrador. Ellos sabían que la tierra, por ejemplo, tenía que trabajarse, que la semilla se tenía que sembrar, las lluvias eran las que regaban ahí la tierra. Pero tenía un cuidado, hermanos, y el labrador lo hacía con paciencia. Todo el trabajo que él desarrollaba, desde que empezaba hasta que terminaba, hasta que recogía el fruto, hasta la siega, pues tenía que esperar con paciencia. Y mientras más se acercara el tiempo, pues los labradores, los trabajadores del campo tenían una mayor expectativa de cómo iba a salir el fruto, cómo iba a salir la cosecha, cómo iba a salir al final, pues todo. Y esto los llevaba a esperar con paciencia, pero esta paciencia, hermanos, a ellos los animaba. No era una paciencia de que a ver a qué horas me voy y me asomo al día siguiente y todavía no, era una paciencia que a ellos les animaba, les motivaba, y entre más miraban el crecimiento, ellos estaban pues contentos por el fruto que estaba dando la tierra. Y ese es el tipo de paciencia, hermanos, de la que Santiago aquí está hablando. Una paciencia que produzca en nosotros no tristeza, no amargura, no alejarnos del Señor por las pruebas, sino una paciencia que nos llene de gozo, una paciencia que nos anime, una paciencia que nos consuele y que nos lleve a seguir obedeciendo al Señor a pesar de lo que estemos pasando. Ahora, también no todo era sencillo para el labrador. Por ejemplo, hoy vemos que en el campo echan los que conocen de campo, yo no tengo mucha idea, pero echan para las plaguicidas creo que se llaman, porque hoy el campo pues lo atacan muchas cosas y están al pendiente. En el campo no nada más era de sembrar, sino que también había un cuidado. Hoy, por ejemplo, si cae mucha lluvia en exceso, la cosecha se echa a perder, porque se llena de agua y los entendidos de todo eso saben. Hay situaciones que pasan en lo que es el campo, pero ellos pues solamente tenían que esperar pacientes al resultado que ellos tuvieran, pero cuidando también este lugar. Por eso, hermanos, es importante que entendamos esta palabra nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Ellos, hermanos, por el lenguaje que ellos hablaban, ellos pudieron entender a qué se refería Santiago cuando les dijo que tuvieran paciencia. Pero para nosotros pues era así, o es así. Tener paciencia aún cuando las circunstancias, cuando las situaciones, cuando estamos atravesando cosas difíciles, es tener ese tipo de paciencia, hermanos. En medio de cualquier situación, el Señor está mirando cómo estamos reaccionando, qué tipo de paciencia estamos desarrollando, o si nos estamos impacientando y estamos actuando de maneras pues que no son correctas. Esta palabra que fue usada, hermanos, después de haberles hablado acerca de las injusticias que cometían, por ejemplo, los ricos, a pesar de los sufrimientos, ellos tenían que ser pacientes y era un llamado a ser obedientes, no crean que era una sugerencia, una opción a ver si ellos podían hacerlo, no. Era un mandato, hermanos, que ellos tenían que obedecer, aún en momentos difíciles, en momentos duros. La gracia del Señor les iba a ayudar a soportar todo esto. Ahora, ¿hasta cuándo necesitaban ser pacientes? El mismo versículo nos lo dice, hermanos, hasta la venida del Señor. Hasta ahí. Entonces, ¿hasta cuándo debemos de ser pacientes nosotros? Igual, hermanos, hasta la venida del Señor. En este versículo, Santiago estaba afirmando que el Señor iba a regresar. Por este motivo era necesario que permanecieran fieles, constantes, animados, porque el Señor volvía. Y este era el motivo suficiente para tolerar toda injusticia que ellos estaban pasando.
Pero aquí también les daba una esperanza a sus corazones cuando les dice, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Fíjense, hermanos, cuando ellos escucharon esta frase de la lluvia temprana y tardía, para ellos tuvo un valor, pues, muy importante, tuvo un refrigerio para ellos porque ellos entendían esto. Tal vez, si lo ha escuchado o no lo ha escuchado, mire, por favor, acompáñenme a leer Deuteronomio 11:14 para entender lo de la lluvia temprana y tardía que Santiago les dijo a ellos. Deuteronomio 11:14, lo voy a ir leyendo. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ahí hay más promesas, hermanos, pero solamente nos vamos a quedar ahí. En este capítulo en general, hermanos, el Señor estaba hablando acerca de las bendiciones que iba a traer sobre la tierra prometida. El pueblo estaba por entrar ya y el Señor les estaba dando promesas, y una de ellas era que el Señor iba a darles la lluvia temprana y tardía cuando ellos entraran ahí. Ellos por eso, hermanos, podían conocer estas palabras porque ellos pues conocían el Antiguo Testamento, conocían el Pentateuco, y ellos sabían que el Señor había prometido darles la lluvia a su tierra en su tiempo. Pero ¿cuál lluvia? La temprana y la tardía. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Pues iban a recoger el grano, el vino, el aceite, el fruto que la tierra diera. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo el Señor desde ahí estaba prometiendo el cuidado que iba a tener sobre el pueblo de Israel. Solamente el Señor demandaba la obediencia. Déjeme decirle un poco más, hermano, acerca de lo que es la lluvia temprana y tardía. Esto porque tiene sentido, hermanos. Toda la palabra de Dios obviamente está escrita por algo, ¿verdad? Por si usted no lo ha escuchado, mire, el clima, hermanos, en aquella región hasta la fecha es diferente a nosotros. Nosotros nos regimos por 4 estaciones, allá son 2. Y por estos tiempos, hermanos, en los finales de octubre comenzaban tormentas en todo lo que era esta área, en Palestina, en Israel, todo esto, comenzaban tormentas. Y estas tormentas eran durante varios días. Y eran aguas, hermanos, que caían de manera muy fuerte. Ellos, recordando como hoy, pues hoy se usa maquinaria para aflojar la tierra, se trabaja la tierra. Ellos no tenían eso. De hecho, hace poquito estábamos mirando un capítulo de The Chosen ahí en la casa y estábamos mirando ahí una escena donde están trabajando la tierra y la están golpeando, y era un trabajo muy arduo. Hoy pues hay máquinas. Entonces, las primeras lluvias ayudaban para que la tierra se aflojara. ¿Y qué hacían con esto? Comenzaban a trabajar la tierra ya cuando el suelo empezaba a aflojarse, y de esta manera pues comenzaban a labrar la tierra. A esta lluvia, hermano, que empezaba en octubre y con la cual empezaban el trabajo, se le llamaba la lluvia temprana. A partir del mes de diciembre las lluvias iban aumentando de manera considerable y iba lloviendo cada vez más, pero eran hasta los meses de marzo y abril cuando la lluvia caía ya de manera más fuerte, ya más torrenciales de lluvia. A esta lluvia se le llamaba la lluvia tardía. Entonces, con esto, hermanos, se completaba el proceso que los trabajadores del campo necesitaban. En este caso vamos a hablar de Israel, que ellos necesitaban para que la tierra diera fruto. Ese era el proceso, hermanos, de la lluvia temprana y tardía. Y fíjense, respecto a esto, el rey David dijo en Salmos 65, 9 y 10. Yo lo voy a leer, Salmos 65, 9 y 10. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, fíjense, ahí está lo que decíamos ahorita, bendices sus renuevos. Al escuchar, hermanos, a Santiago, sin duda, ellos pudieron entender que el Señor, que las promesas de Él estaban vigentes y las iba a cumplir con el pueblo que ahora había creído en Cristo, con los judíos que ahora habían creído en Cristo, porque el Señor es fiel a sus promesas, hermanos. Si nosotros aplicáramos esto a nosotros, hermanos, ¿cómo estamos esperando nosotros la venida del Señor? Creo que se me pasó dar el nombre del tema. El tema es esperando con paciencia la venida del Señor, si ahí lo vieron en la página. Pero aquí una pregunta, ¿cómo estamos esperando nosotros la venida del Señor? Este es un llamado también para nosotros, hermanos. Ahora que nosotros, pues como cristianos, que tengamos paciencia hasta que Él venga. Y esta paciencia viene acompañada de gozo, viene acompañada de ánimo, viene acompañada de gozo por estar siguiendo al Señor. Y esta paciencia la debemos de tener, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, hermanos, hasta su regreso o hasta que Él nos llame a su presencia. Cualquiera de las dos formas en la que el Señor decida.
Debemos nosotros también, hermanos, tomar el ejemplo del labrador, del trabajo que él hacía, y confiar en esa lluvia temprana y tardía que el Señor trae a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. ¿Qué situación, hermanos, estamos pasando nosotros? ¿Qué situación está pasando usted en su día a día? ¿Qué situación nos tiene atribulados este día? ¿Con qué tribulación usted pudo haber venido? ¿Con qué problema tal vez usted entró aquí? Qué bueno que vino, está en el lugar correcto. ¿Qué es lo que está amenazando a nuestra fe? ¿O qué es lo que nos está orillando a dejar de creer? Hay muchas formas, hermanos, en las que nosotros, diferentes situaciones que nosotros podemos estar pasando, tomar alguna decisión que no es correcta, que nos va a alejar del Señor. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe en qué manera estamos viniendo. Él sabe cómo estamos esperando el regreso del Señor. ¿Qué pecado estamos tal vez amando más, hermanos? Más que al Señor. ¿Qué pecado estamos amando más que no queremos dejarlo de hacer y queremos persistir en él? Seguimos viniendo a la iglesia, sí, pero el Señor conoce, hermanos, tal vez en el interior de, bueno, no tal vez, Él conoce en el interior de nuestros corazones pecados que tal vez nosotros no queremos dejar por voluntad propia. ¿Qué nos está llevando a dudar, hermanos, de la fe en Cristo? Fíjense, hermanos, no me estoy refiriendo, por ejemplo, ellos sufrían injusticias hoy, que aunque puede sonar duro para algunos, pero no me estoy refiriendo a pruebas de muerte hoy, en los tiempos en los que estamos, al menos en esta región. No me estoy refiriendo a cárceles. Ahora son problemas más sencillos, hermanos, son situaciones más sencillas las que cada vez nos alejan del Señor. Hoy hay problemas en los matrimonios, no venimos a la iglesia. Hay problemas con los hijos, no venimos a la iglesia. Hay problemas en el trabajo, no venimos a la iglesia. Y así, hermanos, la lista puede ir creciendo, puede ir aumentando. ¿Por qué, hermanos? Siempre es que quien nos va a ayudar es de quien nos queremos alejar. ¿Qué nos está llevando, hermanos, en estos días a que cuando venga la tentación cedamos y dejemos, por ejemplo, de congregarnos? Que esto pues es un pecado, en Hebreos el Señor nos lo dice. ¿Qué situación estamos teniendo? ¿Qué situación está teniendo usted o yo que nos está llevando a no leer su palabra, a perder ese gozo, esa alegría por estar escudriñando la palabra de Dios? ¿Qué problema tan grande, hermanos, estamos pasando que estamos decidiendo pues irnos alejando, ir perdiendo la paciencia que se supone que debe ir acompañada de gozo, de ánimo, y no nos estamos sintiendo igual? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones, hermanos, para a veces actuar de esta manera? Si esta no es su situación, gloria a Dios, hermano, gracias a Dios, que el Señor le ayude y nos siga ayudando a todos, ¿verdad?, a seguir adelante, a perseverar por la gracia de Él. Pero necesitamos, hermanos, practicar esta paciencia de la que Santiago habló. Cualquier problema, cualquier situación que nosotros podemos estar temprano, hermanos, créame, no me crea a mí, créale a la palabra del Señor, que la lluvia temprana y tardía va a venir sobre nuestras vidas. El Señor sabe los tiempos, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce qué estamos pasando. Él es fiel a su palabra, hermanos, y la va a cumplir, pero también demanda de nosotros obediencia. Así es como debe de ser también, hermanos. A veces no vemos que viene esa lluvia temprana y tardía, no vemos la bendición, no vemos la respuesta del Señor. A veces también es cómo estamos llevando nosotros el cristianismo, cómo estamos obedeciendo al Señor. Es si nosotros también estamos cumpliendo en obediencia a Él. Hermanos, la palabra de Dios siempre va acompañada de amor, siempre es acompañada de amor. El consejo de Dios, aun cuando son predicaciones que son exhortativas, siempre es el amor de Dios, hermanos, a nosotros hablando a nuestros corazones. El Señor está en control de todo, hermanos. Él conoce cualquier aflicción que podamos tener. Con cualquier aflicción, como le decía ahorita, ¿con qué aflicción entramos este día aquí? El Señor la conoce, hermanos. Y Él está en control de todo. Pero a veces nosotros no queremos soltar esas aflicciones. A veces nosotros estamos aferrados a seguirlas, pues ahí teniendo con nosotros. Aunque, como le decía, pues ahora no son comparadas aquí, al menos en esta ciudad, con aquellos tiempos en lo que la iglesia estaba viviendo, porque en otros lugares del mundo sí están pasando cosas pues muy fuertes con los cristianos. Pero, hermanos, lo que sí es que el Señor nos demanda que esperemos con paciencia la venida del Señor. Pero esta paciencia, vamos a hacer énfasis en que lleva gozo, lleva alegría, lleva contentamiento, lleva ánimo. Es el tipo de paciencia, hermanos, con la que nosotros necesitamos esperar a que el Señor venga. Una vez más, hermanos, ¿cómo estamos esperando nosotros la venida del Señor? Y vamos a poner unos ejemplos bien simples, ¿no?
¿Cómo venimos a la iglesia, hermanos? ¿Cómo venimos cada día que hay reunión? Bueno, cuando venimos, ¿verdad? Pero ¿cómo venimos, hermanos? Con un corazón agradecido con el Señor, con un corazón, pues, dispuesto a alabarle, dispuesto a escuchar su palabra. O entiendo que a veces algunos que puedan trabajar o algo puedan venir el domingo y puedan tener sueño, pero si nos desvelamos, hermanos, en algo que no tiene caso, en algo que no tiene sentido, nos desvelamos por gusto y venimos a la iglesia y aquí a veces nos estamos durmiendo, ay, este hermano qué aburrido predica, o como quiera usted decir. Por eso debemos ser sabios. Una vez el pastor Chuy dijo eso, hasta los sábados, hermanos, en la hora que nos dormimos, para cómo venimos a poner atención también los domingos aquí. Son ejemplos bien simples, hermanos, pero son importantes. La paciencia, hermanos, en la que aquí habla Santiago es esperar en medio de la adversidad y seguir esperando en Cristo en medio de mis problemas, es seguir esperando en medio de cualquier situación. Tal vez el Señor esté probando nuestra fe, hermanos, y nosotros estamos cuestionándonos, como a veces pasa, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Una vez más, hermanos, ¿cómo estamos esperando la venida del Señor cada uno de nosotros? El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe cómo lo estamos haciendo. Tal vez nos encontramos nosotros en alguna de estas situaciones aquí mencionadas. Tal vez estamos pensando hoy en día alejarnos del Señor. Tal vez estamos pensando hoy en día tomar una decisión incorrecta. Tal vez estamos pensando renunciar a nuestra fe. Pero por otro lado hay unos que están pensando en acercarse al Señor y qué bueno, gracias a Dios. Es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Tal vez por situaciones económicas o por situaciones que hay así, eso es lo que ahora pues más, o de las cosas que padecemos, ¿verdad? Estamos siendo tentados a regresar a un trabajo en el que vamos a ganar más, pero ¿qué va a pasar? Que ese trabajo nos va a llevar a alejarnos del Señor. Tal vez hoy, hermano, estamos siendo tentados a caer en aquellos vicios de los cuales ya le hemos perdido al Señor, de los cuales el Señor ya nos rescató. Tal vez hoy estamos siendo tentados con cigarros, con drogas, con todo, con alcohol, con cualquier clase de vicios. Y no solo eso, con adulterios, con fornicaciones, con iras, con contiendas, con pleitos, con muchos pecados más. Y estamos siendo tentados a veces a volver a eso, de lo que el Señor ya nos había pues perdonado. Tal vez pues son diferentes situaciones. Tal vez en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, la situación no va tal vez como nosotros queríamos. Tal vez nosotros queríamos ver a nuestros hijos como unos grandes predicadores, como unos grandes salmistas, y es una buena oración. Queremos, no para que sean grandes, no, pero para que sirvan al Señor. Tal vez no está siendo así, tal vez no estamos viendo eso. Pero, ¿cómo estamos viviendo ese proceso, hermanos? En cualquier área, con gozo, con alegría. Tal vez en algún momento pues sí podamos quebrantarnos con el Señor, pero el Señor ahí está para escucharnos también. Sin duda Él va a traer consuelo, Él va a traer ánimo. Y esa es la paciencia, hermanos, que el Señor espera de nosotros, que nosotros tengamos con Él. Tal vez estemos padeciendo injusticias en nuestros trabajos también. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué a mí no me están nombrando? ¿Por qué a mí no me están promoviendo? Hay muchas situaciones, hermanos, de las que el Señor nos está librando. Tal vez al promoverlo a ese puesto, usted va a ganar más. Y como va a estar bien económicamente, a lo mejor se va a alejar del Señor. Hay muchas situaciones, hermanos, que el Señor conoce que nosotros no, porque Él es el que escudriña nuestros corazones. Ahora, hermanos, ¿cómo debemos esperar la venida del Señor? La respuesta ahí está en la palabra de Dios. Con paciencia, hermanos. Sigamos adelante, sigamos creyendo en su palabra, sigamos confiando en que el Señor a su tiempo traerá esa lluvia temprana y tardía. Hermanos, sin duda el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. El Señor conoce cualquier situación que usted y yo estemos pasando en este día, en cualquier área, hermanos. Santiago 5:8, si me quiere acompañar. Dice, tened también vosotros paciencia. Una vez más les dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Después de que Santiago, pues sí era el apóstol Santiago, pero él, como les decía ahorita, él se presentó como un siervo. Después de haberles dado el ejemplo del labrador, una vez más Santiago les dice, les vuelve a mencionar, o que les habló de lo que es el labrador, les vuelve a mencionar la paciencia. Dice, ustedes también tengan este tipo de paciencia. Y aquí, hermanos, la palabra paciencia tiene un significado un poquito diferente al primero que miramos. Aquí la paciencia nos habla acerca de largura de ánimo, de que nuestro ánimo esté
presente siempre, hermanos. Claro, puede haber días difíciles, sí, pero que ese ánimo no se pierda, que el ánimo sea perseverante en el Señor. Es un llamado que se mantuvieran pues fieles al Señor, animados en todo aquello que estuvieran pasando, en todas aquellas injusticias, en todo aquello que ellos pasaran, hermanos, que no se desviaran del camino del Señor. De esta misma manera nosotros debemos tener esa misma paciencia, hermanos, de largura de ánimo, esa paciencia en la que estemos animados a seguir al Señor, esa paciencia que nos lleve a seguir amando su palabra, gozosos en el Señor, sin importar la situación. Santiago dijo, tened también vosotros paciencia. Y esta, hermanos, es una exhortación, no es una sugerencia, no es si quieren o si queremos, ¿verdad? Para, como dicen, enchalecarnos nosotros también. Es una exhortación a todos y cada uno de nosotros a obedecer. Como cristianos, hermanos, pues no tenemos otra alternativa si amamos su palabra, si queremos obedecer al Señor. Porque cuando venga el desánimo, hermanos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los tiempos difíciles, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a responderle al Señor cuando vengan todos estos momentos? Hermanos, las persecuciones sobre la iglesia cristiana en el país de México están a la puerta, hermanos. Como les digo aquí, por la gracia del Señor nos sigue manteniendo con libertad. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, cuando por la persecución nuestra fe sea aprobada? Si ahora porque a veces nos cortaron la luz, pues ya no venimos. ¿Qué va a hacer cuando venga la persecución? ¿Qué va a hacer cuando sea prohibido predicar la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer cuando pues vengan todas estas leyes que van a venir? Sin duda, hermanos. Ahora, el propósito no es infundir miedo, el propósito es infundir un ánimo a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, a que permanezcamos pacientes y fieles a nuestro Señor. ¿Se imaginan si el Señor hubiera dicho cuando vino a la tierra, no, pues que me van a crucificar y me va a doler y me van a escupir y luego voy a tomar semejanza de hombre? No, el Señor se humilló a sí mismo y pagó el precio por cada uno de los que estamos aquí. Es por eso, hermanos, la importancia de pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a desarrollar este tipo de paciencia, porque es con su ayuda y es con su gracia. Tampoco somos nosotros los superhombres que yo la voy a desarrollar. No, hermanos, todo también es por la gracia y por la ayuda de nuestro Señor, que nos va a ayudar a sobrellevar aquellos momentos difíciles, aquellos tiempos de enfermedad, aquellos momentos amargos que podamos tener en el cristianismo, porque sin duda los va a haber, hermanos, eventualmente, pero va a haber, nuestra fe va a ser probada. El versículo 8, hermanos, fíjense cómo dice, afirmad vuestros corazones. Ya habló Santiago acerca de la paciencia, pero ahora les dice, afirmen vuestros corazones. Esta frase, nos habla acerca de dejar algo firme, algo establecido o algo fijo, que no se mueva de ese lugar. Por ejemplo, bueno, aquí hay un hermano que conoce de eso, ¿verdad? Bueno, o todos, pero cuando usted quiere llegar a algún lugar, a algún destino, ya pues ahora tenemos las aplicaciones, ¿verdad? Y nosotros ponemos la dirección al lugar al que vamos y ahí está fija la dirección. Nada más, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir la ruta que el mapa nos ha trazado y no nos vamos a perder y vamos a llegar sin ningún problema pues al destino al que queremos nosotros llegar. Si nosotros perdemos de vista el objetivo o el punto, muy probablemente nos vamos a desviar, nos vamos a perder y vamos a tener que volver a iniciar la ruta para volver a poner el punto, para volver al camino una vez más. Santiago les estaba diciendo que afirmaran ya sus corazones, que ya no estuvieran dudando, sino que fueran firmes en Jesucristo, que afirmaran sus corazones en el Señor. Tal como el ejemplo que les daba ahorita, hermanos, de lo que era el navegador, cómo tenemos que fijar un punto. Era un llamado a que no perdieran de vista el objetivo, que no perdieran de vista a Cristo. De igual manera, hermanos, si nosotros nos desviamos de nuestro objetivo, que es el Señor, pues podemos perdernos, podemos desviarnos un tiempo, por así llamarlo. No estoy hablando de, nos fuimos al mundo y esto, no. Pero podemos desviarnos de lo que era el propósito del Señor para nuestras vidas y eso nos puede llevar a vivir pues de una manera errante o de un cristianismo conforme a lo que nosotros creemos que es. Hermanos, este era un llamado a ellos. Si venían las tentaciones, que ellos permanecieran firmes en el Señor. Si había persecuciones, tribulaciones, hambres, angustias, sufrimientos, injusticias, que ellos permanecieran afirmando sus corazones, pero en el Señor, no en ellos mismos, no en sus capacidades, no en su intelecto, en su conocimiento, sino en el Señor, ayudados por el Espíritu Santo, hermanos.
Esta era la manera en la que ellos pues iban a afirmar sus corazones, y esa es la manera en la que iban a esperar al Señor, con un corazón decidido a seguirlo hasta la muerte o hasta donde tuvieran que llegar o hasta que el Señor viniera por ellos, y que no tuvieran un corazón dividido. Este tipo de paciencia, hermanos, iba a producir en ellos que sus corazones fueran afirmados. Y eso es lo mismo, hermanos, que pasa con nosotros. Ese tipo de paciencia que nos anima, que nos llena de gozo, que nos llena de alegría porque el Señor viene, porque su venida está cerca. Esa misma va a producir en nosotros que nuestros corazones se afirmen, hermanos, en cualquier situación que nosotros pasemos. Hermanos, que el Señor nos ayude a que lo que hablamos aquí realmente lo vivamos, y que lo que estamos escuchando también lo vivamos a cada uno de todos nosotros, hermanos, pero siempre confiando en su gracia, siempre confiando en Él, porque sin duda hay momentos así, van a venir momentos, o hay quienes están viviendo situaciones difíciles. Fíjense, hermanos, por ejemplo, Santiago habló en el capítulo 1:8, dio un ejemplo contrario a lo que es la firmeza de corazón, y ahí habló acerca del hombre de doble ánimo. Si quiere apuntarlo o leerlo conmigo, Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estos, hermanos, son aquellos que dudaban al venir al Señor, son aquellos que se acercaban a orar al Señor. Sí, creo en el Señor, me acerco, pero estoy dudando. Sí, su palabra dice, pero yo dudo que el Señor vaya a responderme, yo dudo que el Señor vaya a contestar mi oración. Eran personas de doble ánimo, hermanos, que un día decidían ser fieles a Cristo y otro día no, y otro día sí, y dudaban, hermanos, de lo que estaban creyendo, venía desánimo sobre ellos. Y hoy, hermanos, en la iglesia pues pasa algo similar. Y esta instrucción pues también es para nosotros. Hoy, por ejemplo, vivimos tiempos de mucho materialismo, de mucho consumismo, y esto nos está llevando a enfocarnos muchas veces más en los trabajos y en cosas así, que hasta dejamos de venir a la iglesia por tiempos extras, hasta dejamos de venir a la iglesia pues por trabajar más, por muchas razones, hermanos. Necesitamos afirmar nuestros corazones, mis amados, porque si hoy un trabajo, un problema matrimonial, una enfermedad nos aleja del Señor, ¿qué va a hacer de nosotros cuando vengan las verdaderas luchas, las verdaderas pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, las cárceles, aún las muertes? Como les digo, no es un mensaje para asustar, es un mensaje para animar, hermanos, a permanecer fieles al Señor. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Esto es una característica de una persona que no es de doble ánimo, sino de uno que confía en el Señor, en el que se va a acercar confiando en que el Señor va a escuchar su oración y la va a responder conforme a la voluntad de Él, no conforme a la voluntad de nosotros también. Así es que, hermanos, no seamos de doble ánimo cuando nos acerquemos al Señor, acerquémonos creyendo a su palabra, sin dudar, hermanos, y el Señor, pues como les digo, contestará conforme a su voluntad. Para tener una firmeza de corazón, hermanos, de nuestro ánimo, debemos también permanecer siendo fieles al Señor. Como les decía, hoy nos alejamos de la iglesia, hoy dejamos de venir a la iglesia, y es necesario que vengamos, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario, hermanos, el congregarnos, el venir a alabar a Dios, el venir a escuchar su palabra, el venir a tener comunión entre hermanos, el orar los unos por los otros. Eso es necesario y es un mandato de parte de Dios para cada uno de nosotros. No hay cristianos que van a seguir solos, apenas que iban en un lugar donde pues de plano no iba nadie, ¿verdad? Pero pues es difícil. Hay algunos que miran atrás y no resisten a añorar la vida del pasado, no resisten la vida que antes llevaban y quieren volver atrás. Hay algunos que estamos a punto de tomar decisiones que el Señor nos está diciendo, no la tomes, esa decisión no es la correcta. El Señor nos está hablando por medio de su palabra, que es una decisión que no nos va a llevar a nada bueno, pero nosotros en nuestro corazón estamos ahí batallando con el doble ánimo y queremos tomar decisiones que no van a agradar al Señor. Sea cual sea la situación, hermano, el Señor conoce nuestro corazón. Tal vez un día queremos estar en la iglesia, un día nos levantamos y ya quiero que sean las 10. La iglesia se abre a partir de las 9 de la mañana, hermano, así que se puede venir desde esa hora, ya está abierta la iglesia. Pero otro día nos levantamos y no queremos venir, otro día nos levantamos y queremos llegar tarde para ya que empiece la alabanza o ya que se termine. Sabemos que a veces hay situaciones que pasan, hermanos, por si alguien llegó tarde, no creo que le estoy diciendo, es por usted, es por todos, hermano. A veces eventualmente pueden pasar situaciones. Pero más que nada el enfoque es
en nuestro sentir con el Señor, cómo a veces queremos estar, cómo a veces no queremos estar, cómo a veces queremos orar, a veces no queremos orar, a veces queremos leer su palabra. Y leemos un capítulo. Me acuerdo que el año pasado, bueno, cuando se llevó diferente a la lectura bíblica, hoy es un devocional, pero había veces que nos quedábamos en un capítulo y no les pasaba a algunos hermanos que leía un capítulo, pero se quedaba así como que, mejor voy a leer el capítulo que sigue para ver qué más pasó. Y lo leí, hermanos, y así se iba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así es. Pero pues a veces no la vemos, no la abrimos, no la oímos. Recuerden, como les decía ahorita, hay una instrucción aquí de volver a escuchar las enseñanzas. Cada quien sabe o sabemos en nuestro corazón si volvemos a hacerlo o no. Hermanos, hoy hay muchas cosas que están dividiendo nuestro corazón. Hay series, esto lo hablamos también con los varones, hay series, hermanos, que promueven todo lo que contradice al Señor, y son series que a lo mejor estamos mirando nosotros, telenovelas, programas, y eso no nada más las hermanas, también nosotros los varones. No creen que eso es algo exclusivo de las hermanas, es también de nosotros. Esos son cosas que nada más van a contaminar nuestros ojos, nuestro espíritu, hermanos. Nos van a contaminar nuestro corazón. Y eso nos va a llevar a tener doble ánimo, a no permanecer firmes, a no afirmarnos en el Señor. Hermanos, sigamos adelante, pero con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, hermanos. Porque si nos desviamos, si desviamos nuestra vista de Él, nos va a pasar como les decía ahorita el ejemplo del navegador. Si usted pierde de vista el punto en el que va, se va a perder del camino. De igual manera va a pasar a nosotros. Si nosotros perdemos de vista, quitamos nuestra mirada del Señor, nos vamos a desviar, hermanos. Pero gracias a Dios que es un Dios de misericordia, de perdón, que nos hace que podemos volver a Él también, podemos acercarnos de nuevo a Él. Afirmemos nuestros corazones, hermanos, sigamos adelante, aún teniendo tribulaciones, aún pasando problemas, no decaiga, hermano. Anímese en el Señor, pídale al Señor que le dé ánimos también. Todo viene por Él y todo es por Él, hermanos. No seamos vencidos por el mal. Si estamos atravesando tiempos de necesidades, hermano, que su fe no decaiga, hermanos. Y cuando estemos comenzando a tener este tipo de sentimientos en el que nosotros nos damos cuenta que estamos fallándole al Señor, que nos estamos alejando, que no queremos leer su palabra, inmediatamente es en el momento, hermanos, que nosotros rápido tenemos que ir al Señor. Claro, ahí en su casa, donde esté, ¿verdad? No en su trabajo, porque imagínense, lo van a correr ahí. Pero más que nada es un reconocimiento de nuestro corazón hacia Dios, de poder ir a Él, hermanos, si estamos atravesando por situaciones así. Cualquier situación que sea, hermanos, en el Señor hay oportuno socorro para cada uno de nosotros. Así que sigamos firmes en la fe, hermanos, abracemos la fe y permanezcamos fieles al Señor. Fíjense cómo el versículo 8 dice, porque la venida del Señor se acerca. Esa es la razón, hermanos, por la cual Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les estaba diciendo que necesitaban esperar con paciencia al Señor, que necesitaban afirmar sus corazones. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba cerca, ya se estaba acercando. Es por eso que ellos necesitaban, pues, tener este tipo de paciencia aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, que no los llevara a estas situaciones a desanimarse. Era necesario y era un llamado a afirmar sus corazones, porque el Señor estaba cerca. Hermanos, el Señor hoy está más cerca que cuando estos hermanos en Cristo leyeron esta epístola. Hoy está más cerca su venida. Él les estaba hablando acerca, pues, de la venida del Señor. El apóstol Pablo también lo hizo. Él habló acerca de la venida del Señor. El apóstol Pedro igual habló acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque era un mismo espíritu el que los inspiraba, el que los dirigía y el que los guiaba a hablar a la iglesia. Y ese mismo Espíritu Santo es el que a nosotros nos dice hoy, la venida del Señor, hermanos, está cerca. El Señor está acercándose ya. Vemos cómo está la sociedad, vemos cómo está afuera, vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, y de veras ocuparíamos, no sé, de plano no ver o no querer ver para no darnos cuenta que el Señor está cerca, hermanos. Vienen por su iglesia ya. Afirmemos nuestros corazones, hermanos. Dejemos ya de vivir a nuestra manera, pensando que aún falta mucho tiempo. El Señor falta mucho. Yo me acuerdo que yo desde que estaba chico me decían, el Señor está cerca. Y sí, sin duda el Señor está cerca, hermanos. Tal vez, joven, puedas pensar que es desperdiciar tu tiempo, o nuestra edad de joven. Tal vez en nuestra edad de la juventud podemos pensar que entregar nuestra vida al Señor es desperdiciar el tiempo,
que obedecer al Señor, que entregar nuestra vida a Cristo es desperdiciar el tiempo en nuestra vida, el tiempo de su vida. Pero déjenme pues decirle a los jóvenes que desperdiciar el tiempo es entregar nuestra vida al mundo, entregar nuestra vida a nuestros placeres, entregar nuestra vida a lo que nuestros ojos, a lo que nuestras fuerzas nos llevan a hacer. Eso, jóvenes, sí es desperdiciar el tiempo. Entregar nuestra vida al Señor es la mejor decisión que podemos tomar, y más si es desde la juventud, jóvenes. Y así que pues tomen este consejo y tomémoslos todos, ¿verdad? Eso es para todos. En 2 de Pedro 3:9, por ejemplo, fíjense, dice, hablando de que el Señor viene, había otra contraparte. Fíjense cómo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En versículos anteriores a este, hermanos, el apóstol Pedro les estaba diciendo que iban a venir unos que se iban a burlar, se iban a reír de los cristianos, y tal vez ellos iban a cuestionar, pues no que el Señor ya iba a venir, no que el Señor ya iba a regresar, ¿dónde está? No lo vemos. Hermanos, siempre ha habido gente que se burla de los cristianos, siempre hay gente que se burla de la iglesia. Hoy basta con meternos a las redes sociales, ¿verdad? Para ver cómo hay mucha burla también, hay mucha culpa dentro de la iglesia cristiana, por lo cual pasan todas estas cosas. Y fíjense cómo el apóstol Pedro les dice: el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y este también es un llamado. Si es la primera vez que tal vez usted escucha una predicación, una palabra de Dios, déjeme decirle que el Señor no está retardando su promesa, sino que el Señor es paciente y está esperando que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nosotros volteemos a la cruz y miremos al Señor Jesucristo, que Él derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. El Señor aún está perdonando pecados, sigue perdonando si cada uno de nosotros fallamos o cualquier cosa que pasemos, pero también es para aquellos que nunca han escuchado una palabra. El Señor Jesús hoy sigue perdonando, hermanos. Y si no había escuchado, pues esas son las buenas nuevas, que el Señor Jesús vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día, hoy está sentado a la diestra del Padre y está como abogado de nosotros, hermanos. Así que pues sigamos adelante. ¿Cómo estamos esperando la venida del Señor, hermanos? ¿Fieles a Él? ¿Siendo pacientes? ¿Afirmando nuestros corazones? ¿O nosotros mismos estamos teniendo por tardanza la venida del Señor? Nosotros mismos estamos diciendo, no, pues es que ya se tardó, no, pues quién sabe si va a venir, no, pues que hay algunos que hasta dicen que ya no va a venir y que se dicen cristianos, no, es que ya no va a venir. Pues que el Señor tenga misericordia de ellos, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, hermanos? Como decía ahorita, estamos viviendo en pleitos, estamos viviendo en discusiones, estamos viviendo pues con chismes, estamos viviendo en drogas, en vicios, en adulterios, en fornicación. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, delante del Señor? Si no es así, no está batallando con ningún pecado de estos, gracias a Dios, hermanos, qué bueno, sigamos adelante. Es el propósito de la palabra de Dios, que seamos pacientes hasta su venida. Pero si hay pecados, hermanos, que tenemos ocultos, si hay pecados que no hemos confesado, o si no hemos confesado nuestros pecados nunca delante de nuestro Señor, es un buen día para hacerlo, hermanos. El Señor nos puede perdonar. Sin duda, hermanos, pues hablando de este tema, vamos a cometer pecados, sí, pero ya no vamos a practicar el pecado porque somos humanos. Y aquí es donde muchas personas se pierden, ¿no? Y yo he platicado con personas así, no, porque creen que entregar su vida a Cristo ya no van a pecar, van a ser perfectos, van a ser santos y casi van a andar flotando. Y no, hermanos, esto va a ser hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros, que transforme nuestros cuerpos. Así que, hermanos, no tengamos nosotros mismos por tardanza la venida del Señor. Si Él no ha regresado es porque Él mismo tiene un propósito, hermanos, que es esperar a que más personas procedan al arrepentimiento. Esta mañana, hermanos, es un llamado para todos nosotros también. Dejemos ya, hermanos, de perder el tiempo en cosas vanas, en cosas sin sentido. Claro, tenemos obligaciones en esta vida, sí, pero dejemos de perder el tiempo en cosas vanas, en poner primero estas cosas, primero que al Señor. Porque todo esto nos puede llevar a alejarnos de Él. Así que dejemos nuestros propios deleites, nuestros propios placeres, nuestros propios intereses personales, nuestros propios planes y proyectos y propósitos. Estoy hablando de nuestra mente, nuestra humanidad. Y dejémosle todo al Señor, hermanos, que Él nos guíe, que Él nos dirija nuestra vida.
Tal vez, hermano, usted esté a punto de tomar una decisión, pero en su corazón no tiene paz de hacerla, de tomarla. No la haga, hermano, hermana, no tomemos decisiones erróneas, equivocadas, si el Señor nos está diciendo que no. Tal vez usted esté a punto de tomar un trabajo, hermanos, diferente, porque tenemos problemas financieros. Platicábamos ya más tarde, hay unas situaciones, no vamos a decir qué, pero platicábamos hay unos con los varones, como el tema, pues, todo este bosquejo ya estaba y decía, ay, hermanos, pues, este punto se va a trocar y es el Señor hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero podemos tener problemas financieros que nos pueden llevar a tomar otro trabajo, porque necesitamos ganar más, porque no digo que esa sea nada más, pero tal vez nos hemos administrado más, o tal vez hemos gastado más, o simplemente el sueldo no alcanza. Y queremos tomar otro trabajo, o queremos cambiar de trabajo, pero eso nos lleva a alejarnos del Señor, o nos puede llevar a alejarnos de Él. Entonces no es una decisión correcta. Tal vez, pues hay muchos casos, hermanos, que pueden estar sucediendo, pero déjeme decir una cosa, la venida del Señor, hermanos, está cerca. ¿Cómo la estamos esperando? ¿Cómo estamos aguardando para que Él regrese? Hermanos, la venida del Señor debe producir en nosotros alegría, debe producir en nosotros gozo, debe producir en nosotros pues un sentimiento así, no un sentimiento de tristeza. Y ya me voy a ir, ya no voy a ir a mi trabajo, ya no voy a ver a fulano, ya no voy a... Pues predíquele de Cristo para que la persona y allá lo pueda ver, o la pueda ver según a quien sea. Allá, hermanos, ya no va a haber más tribulación que pasamos aquí o que podemos pasar. Ya no va a haber angustia, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Pero sobre todo, hermanos, no va a haber pecado, pero sobre todo va a estar el Señor ahí. Hermanos, el anhelo de nosotros como cristianos debe de ser ese, pasar nuestra eternidad con Cristo, hermanos. Así que afirmemos nuestro corazón, hermanos, vayamos al Señor a pedirle que nos ayude y que nos perdone si es que estamos viviendo de una manera que a Él no le agrada, si es que estamos viviendo como si el Señor ya no fuera a regresar. ¿Cómo estamos esperando una vez más, hermanos, la venida del Señor? Santiago 5:9, por favor, acompáñenme ahí. Fíjense cómo aquí Santiago, hermanos, va a hablar. Usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto? Pero tiene que ver mucho, hermanos. Pues es parte del mismo tema, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Fíjense, hermanos, bueno, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Cómo está aquí una vez más una exhortación? Y hay una consecuencia, hermanos, si no obedecemos. Esperar la venida del Señor, hermanos, también incluye la paciencia en el cuerpo de Cristo, es decir, como hermanos, como cristianos. Ellos estaban pasando tribulaciones, estaban pasando angustias, como lo decíamos al principio, y esto podía provocar en la iglesia, pues, diferentes sentimientos. Ellos podían, pues, hasta dudar de la fe. Ellos estaban siendo probados, pero también estaban siendo maltratados. Tal vez sus emociones entre ellos estaban alterándose y estaban empezando a haber discusiones entre ellos, estaba perdiéndose esa paciencia que tenían que tener los unos con los otros. Esto, hermanos, los podía estar llevando a ellos a quejarse entre ellos mismos, a hablar mal los unos de los otros. El Señor traía unidad, traía paz, pero por las emociones humanas podían llevarlos a este punto, a estarse quejando nada más, a estar viendo los defectos de los demás, y podían comenzar a tener amargura en sus corazones y a estar sembrando discordia entre los hermanos. Fíjense cómo ahí, hermanos, la palabra queja que ahí se menciona nos habla acerca de tener sentimientos dentro de nosotros, pero de una manera o en una manera de murmuración. Una vez más, la palabra queja que Santiago menciona aquí nos habla de tener sentimientos de nosotros, pero a manera de murmuración. Por ejemplo, si algún hermano, sabemos que nos referimos hermano, hermanas y hermanos, ¿verdad? No ocupamos aclararlo, pero si algún hermano comienza a quejarse o nada más está quejándose, desde los tiempos bíblicos pasaba esto, desde los antiguos tiempos esto pasaba. Había hombres que en lugar de edificar, de apoyar, solamente iban quejándose, iban mirando todo lo malo.
Y hoy, hermanos, la iglesia no está exenta de este tipo de murmuraciones, de este tipo de quejas. Fíjense cómo en ellos, pues al poder tener todo este tipo de problemas, podían caer en una murmuración. Número uno, que era la más grave, contra el Señor. Y número dos, como iglesia, entre hermanos. Nosotros debemos ser muy cuidadosos de esto, hermanos, porque la murmuración es un pecado. ¿El Señor permite los pecados? No. Entonces el Señor no permite la murmuración. Esto no es permitida a nosotros, hermanos. Este es un pecado grave que ofende a Dios en primer lugar, pero que también lastima a la iglesia. Santiago también habló, hermanos, acerca de la lengua, acerca de lo que nosotros hablamos, de cómo con nuestras palabras bendecimos a Dios, como lo decía ahorita, pero también con nuestra boca maldecimos al hombre que está hecho a semejanza de Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando nos expresamos así. Bueno, entre cristianos no debe de ser, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, la palabra me cae gordo ni siquiera debe estar en nuestro vocabulario. Pero si usted todavía ahí trae algo, una persona que, ay, la mira, y, ay, el Señor te bendiga. No debemos de murmurar, no debemos de quejarnos, no debemos de hablar mal. Tengamos mucho cuidado cómo nos expresamos, porque recuerde, si nosotros nos expresamos mal de una persona, nos estamos expresando mal de la creación de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Así que cuidemos nuestras palabras, hermanos. Esperar la venida del Señor también incluye, como le decía ahorita, la paciencia entre hermanos. Por ejemplo, aquí localmente, con los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Fíjense, hermanos, esto tal vez para algunos puede sonar fuerte, pero es un consejo que dio la hermana Vicky, esposa del pastor Chuy. Ella dijo que cuando nosotros escuchamos a un hermano que murmura, que se queja, nos convertimos en bote de basura. ¿Por qué? Porque esa persona, hermanos, trae basura en su corazón y la va acumulando, y llega un momento en que necesita sacar esa basura. Ahí viene el hermano y nosotros venimos pues con el gozo del Señor, o algún hermano, o usted viene con el gozo del Señor y lo para el hermano o la hermana y le empieza a decir, empieza a quejarse y le empieza a decir todo lo malo y usted se queda escuchando todo. La hermana Vicky decía que nos convertimos en bote de basura, hermanos. Así que, pues yo creo que no queremos ser eso, ¿verdad? Haciendo una comparación, hermanos. Por eso le digo, puede sonar fuerte, pero este es el ejemplo que dio ella. Así que no permitamos, hermanos, o no dejemos que nuestro corazón se convierta en bote de basura de alguien más. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Cuando escuchemos la murmuración de alguien más que viene a hablarle de algún hermano, a ver, hermano, espérame. Vamos a hablar con el hermano del que me estás hablando. Vamos a hablar con la hermana en el caso de las hermanas, pues se dirige con la hermana Alma, con mi esposa. Vamos a hablar de la hermana a la que me estás dando la queja. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, y no permitir la murmuración en ninguno de los casos. Porque eso, como les digo, pues es un pecado. ¿Qué hay que hacer cuando alguien viene y le habla mal del pastor o de algún servidor? A ver, hermano, vamos a aclararlo, vamos a ver qué está pasando, vamos a escuchar las dos partes, porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda, hermanos. Pero también nos manda evitar toda clase de murmuración, hermanos, porque Dios está en contra de ella, Dios está en contra de este pecado. Así que, hermanos, no tengamos la murmuración por práctica, la queja por práctica, porque esto también es parte de esperar con paciencia la venida del Señor. Sin duda, hermanos, todos hemos fallado en murmurar, todos nos hemos equivocado, todos hemos hablado algo, pero esa es la misericordia de Dios, que el Señor nos puede perdonar. Mire, hermanos, si por ejemplo en la predicación nosotros estamos diciendo, lo dice por mí, eso ya es una murmuración, pero sabe que yo lo estoy diciendo por mí, porque es el primero que el Señor me habla. Ya si usted está batallando con ese pecado, pues sí, también lo está diciendo por usted y por mí, hermanos. Es bien fácil, hermanos, caer en murmuración. Esas cortinas no me gustan. El color de la iglesia, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, no lo digo, pero lo pienso. Pienso lo mismo. Es la misma acción, hermanos, estamos murmurando. Y eso, hermanos, trae mucho daño a la iglesia. No debe de ser en nosotros. No me gustó la clase de niños. Pues si somos adultos, ¿cómo que no me gustó si ni siquiera estuvimos ahí? Pero a veces nos hacemos tan quejumbrosos que hasta lo que no vemos o lo que no nos damos cuenta no nos gustó. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con la murmuración de cómo estamos esperando la venida del Señor, hermanos. El apóstol, aquí Santiago le está diciendo que evitaran la queja. Parte de aguardar con paciencia era sin estarse quejando.
Si no lo hacemos, hermano, gracias a Dios, qué bueno. Fíjense cómo en Lucas, para aclarar un punto nada más y rápido, cómo en Lucas el Señor sanó a un paralítico, pero primero le perdonó sus pecados. En Lucas 5, usted lo puede leer en su casa. Primero le perdonó sus pecados, y fíjense cómo al hacerlo los fariseos murmuraron, pero murmuraron en sus corazones, no de palabra. Pues, ¿qué dijeron? Vamos, lo estoy pensando al cabo, porque si lo hablo el Señor me oye. Pues el Señor conocía sus corazones. Es más, antes de que lo pensaran, el Señor ya sabía que lo iban a pensar. Y fíjense cómo dijeron ellos, cómo pensaron ellos. ¿Quién es este que dice que puede perdonar los pecados si solamente Dios puede hacerlo? Y fíjense cómo ahí el versículo continúa diciendo que el Señor los confrontó. ¿Qué confrontó? Un pensamiento de su corazón, que ellos ni siquiera lo expresaron, pero el Señor los conocía. Y les hizo dos preguntas, porque Él conocía sus pensamientos y conocía lo que había en sus corazones y sabía lo que en esos momentos ellos estaban pues pensando, y el Señor sabía que en ese momento ellos estaban murmurando. Dentro de ellos había queja. Hermanos, nosotros podemos no murmurar de manera audible, pero en nuestro corazón el Señor se va a dar cuenta, hermanos, si hay murmuración en contra de los hermanos, si hay murmuración en contra de los servidores, si hay murmuración en contra del pastor. Pero el pecado más fuerte, hermanos, si hay murmuración, queja en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de nuestro Dios, esa murmuración, hermanos, tiene perdón, pero como cristianos no debe de ser en nosotros. Él conoce nuestro corazón, hermanos. Él conoce cómo estamos viviendo día tras día. Así que, hermanos, guardemos nuestro corazón de esto y pidámosle al Señor que nos ayude. Y si estamos practicando este pecado de murmuración, si lo tenemos como un hábito diario, vayamos al Señor, hermanos. Él nos puede perdonar, pero para dejarlo de hacer, no para otra vez. Nos perdona el Señor, borra nuestro pecado y ahí vamos otra vez y hasta más duro porque con más ganas. No, hermanos, no debe de ser así. La murmuración divide, hermanos. La murmuración trae desunión al cuerpo de Cristo. Fíjense, el versículo 9 dice, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Esta expresión, hermanos, también ellos la entendían perfectamente. Por eso les decía, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les habló del Antiguo Testamento, pero también les habló profecía y les habló del Señor. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, hermanos, las ciudades eran amuralladas y las ciudades tenían unas puertas. Y en estas puertas se sentaban los jueces del pueblo. Estos jueces, hermanos, pues eran los que resolvían casos, eran los que dictaban pues sentencias sobre problemas. Si alguna persona llevaba o tenía un conflicto con otro, bueno, en vez de murmurar, ¿verdad?, iban directo con el juez y le exponían el caso, y el juez que estaba a la puerta dictaba una sentencia sobre lo que pasaba. Y hay muchos casos, no vamos a entrar, pero hay muchos versículos, hermanos, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento donde podemos comprobar esto. Por cuestiones de tiempo, pues no lo podemos hacer porque serían muchísimos versículos. Pero esta era una de las funciones que los jueces tenían en el pueblo de Israel. Y estaban cerca, estaban al alcance de ellos. El juez estaba cerca y determinaba una sentencia. Hermanos, el Señor sigue estando hoy a la puerta. Él sigue escuchando nuestras palabras. Él sigue conociendo nuestros pensamientos. Él sabe si estamos murmurando. Él sabe si nos estamos quejando. A sus oídos, hermanos, están llegando nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque Él conoce todo y discierne nuestros corazones. Él sabe qué estamos pensando. El Señor está a la puerta, hermanos, y como hemos aprendido, gracias a Dios, hoy está a la puerta como nuestro abogado, pero como lo han dicho en otras ocasiones, y lo dice la palabra, el Señor va a venir como juez, y ahí ya no vamos a poder hacer nada, hermanos, más que recibir la sentencia que el Señor tenga para nosotros de acuerdo a su gracia, a su misericordia, y así nosotros decidimos ser obedientes a su palabra. Así que, hermanos, a partir de hoy cada uno de nosotros va a decidir cómo vamos a esperar al Señor, qué tipo de paciencia vamos a tener, o si vamos a ser impacientes. El Señor sabe, hermanos. En Santiago 5:10, ya estamos yendo hacia el final, hermanos, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjense cómo aquí, hermanos, Santiago les dice que tomaran como ejemplo el mal que vino sobre los profetas antiguos, a manos pues de hombres perversos que estaban en contra del mensaje que estos profetas llevaban. Ellos endurecían su corazón y no querían escuchar el mensaje, no soportaban escuchar la verdad.
¿Y qué era lo que hacían? Pues terminaban con la vida de los profetas que iban y les llevaban un mensaje de amor. El mandato era pues que fueran pacientes, que soportaran el dolor, los sufrimientos y que siguieran adelante predicando el arrepentimiento, que permanecieran fieles al Señor hasta el final. ¿Y qué era lo que pasaba? A muchos los mataban, esa es la realidad. Estos eran verdaderos profetas, hermanos, eran verdaderos profetas que el Señor enviaba. Y aún así se burlaban de ellos, los rechazaban. Y fíjense cómo la palabra de Dios nos muestra que estos profetas, aún con todo y lo que hacían con ellos se mantenían fieles, se mantenían cobrando ánimo, perseverando hasta el día de sus muertes. Fíjense, hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no estamos teniendo ese tipo de persecución. Esta semana, hermanos, así rápidamente hablaba con una persona que está, pues en Guadalajara, fíjense, pero está en una zona muy alejada, en una zona donde me estaba diciendo que ni siquiera hay policías, pero es una comunidad. Y estábamos platicando y me dice, ¿sabes qué? Me dice, si tú vienes aquí y predicas la palabra, no tienes idea de cómo te va. Aquí no existe el cristianismo, no hay cristianos, dice. Y a cualquiera que predique la palabra de aquí lo corren, porque aquí son pues la religión tradicional. Me dice, aquí les va mal. ¿Qué pasaría, hermanos, si el Señor dijera, a ti te voy a enviar a predicar, me voy a evitar el nombre del pueblo, pero a ti te voy a llevar a predicar ahí porque te voy a usar y voy a demostrar mi poder a las personas? El poder de Dios, no el de nosotros no. No, Dios es el que tiene poder. Seríamos obedientes, hermanos, tendríamos la misma disposición que los profetas del Antiguo Testamento a obedecer al Señor y ir aún sabiendo el riesgo que nuestra vida pueda correr. Si el Señor nos está enviando, es por algo, hermanos. Fíjense cómo también el Señor Jesús predicaba de tal manera, hermanos. Él mismo pasó por eso. Él predicaba de tal manera que los que lo escuchaban, que estaban en su contra, crujían los dientes, les molestaba y no soportaban, no toleraban escuchar este mensaje. ¿Tiene algún parecido con el día de hoy? Que nos dicen que es un mensaje de intolerancia, que nos dicen que es un mensaje, no sé qué tantas cosas dicen. No, es un mensaje de amor, es un mensaje de hablarles al mundo de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. También lo hizo por ellos. Es un mensaje de arrepentimiento, de perdón, de esperanza, de vida eterna. Al contrario, el quedarnos callados y permanecer en silencio, no estamos mostrando amor, porque el fin va a ser terrible cuando el juicio de Dios venga. Cristo fue paciente, hermanos, en la prueba, fue paciente en la tribulación, soportó el mal de hombres perversos, porque tenía su mirada, los cristianos fueron así porque tenían su mirada puesta en Cristo, estaba fija en Él, y eso los mantuvo a ellos presentes en medio de la prueba. Hermanos, sin duda van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de aflicciones, van a venir tiempos donde vamos a tener pruebas, y es ahí, hermanos, donde vamos a necesitar la ayuda del Señor y su gracia para esperar con paciencia y atravesar con paciencia lo que venga, hermanos. Tomando como ejemplo a nuestros antepasados, como lo acabamos de leer, por ejemplo, hoy en día nuestros hermanos en Corea, Rusia, Afganistán y muchos lugares más, aquí en México también, pero allá creo que son más extremos con lo que hacen con lo que son los cristianos. Una vez más, hermanos, por si no había escuchado un mensaje, el fin no es crear un miedo, sino una seguridad, un mensaje de esperanza en Cristo, de tener paciencia aún en medio de la adversidad. Nosotros, gracias a Dios, hasta hoy pues estamos... no ha permitido eso, pero cuando venga, hermanos, le vamos a dar gracias a Dios también. Pues el Señor sabe y conoce nuestros corazones, ¿verdad? Tal vez nos vamos a sentir como Elías, ¿se acuerdan? Cuando se fue y se escondió en una cueva, porque vamos a pensar que vamos a estar solos. Solo recordemos, hermanos, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hermanos, esperemos con paciencia la venida del Señor. Cristo viene, hermanos, y viene pronto. Hoy es más... podemos decir con mayor seguridad esta palabra, que el Señor viene. Santiago 5:11, hermano, este último versículo dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bienaventurados los que sufren, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, de bienaventurados nos habla de una gran felicidad. ¿Qué? ¿Cómo que bienaventurados los que sufren? Hermanos, de eso nos está hablando la palabra bienaventurados, de una felicidad por ser parte de los sufrimientos de Cristo.
¿Se acuerdan, hermanos, por ejemplo, los apóstoles cuando los silenciaban, cuando los encarcelaban? ¿Se acuerdan cuando estaban encarcelados que cantaban alabanzas, los azotaban con latigazos y salían gozosos agradeciéndole al Señor porque eran parte de los sufrimientos de Cristo? Ese es el tipo de gozo, hermanos, es el tipo de sentimiento que el Señor espera que su iglesia tenga aún hoy en estos tiempos. Que cuando vengan los sufrimientos y estos tiempos de prueba, que el gozo de Dios permanezca en nosotros, hermanos. Que cuando vengan tiempos tal vez de vituperio a causa de Cristo, que el gozo del Señor, que la paciencia continúe, hermanos, y que eso no nos desanime. Claro, cuando el sufrimiento sea a causa de Cristo y no a causa de negligencias nuestras, ¿verdad? Como el hermano que decía que lo habían corrido de su trabajo porque estaba predicando. Pues sí, decía el pastor Chuy, pues le pagan por trabajar, no por predicar. Ahí tiene razón. Eso no es sufrir a causa de Cristo. Eso pues es una negligencia. Así que, hermanos, el Señor está cerca, hermanos, y Él está en control de todo. Santiago les habla de dos ejemplos de los profetas, pero también les habla de la fidelidad de Dios con Job. Otro hombre que fue probado, hermanos, también. Nosotros al leer la palabra, si usted lee el libro de Job, pues ahí se va a dar cuenta de todo lo que él pasó, todo lo que el Señor permitió que pasara. Aún a pesar de que la palabra dice que Job, como lo vimos en los varones, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo lo que vino, todo el mal que vino sobre él, porque así lo menciona la Biblia, pues fue fuerte, hermanos. Ya usted conoce todo el contexto, pero cómo después de todo lo que le pasa, vemos la respuesta que él da. Cuando le trajeron todas aquellas noticias, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el tipo de respuestas, hermanos, que el Señor espera de su iglesia, que el Señor espera de cada uno de nosotros. Sin duda, hermanos, Job fue un hombre paciente, aguardó, esperó en medio de la aflicción, del dolor, de la angustia, esperó en el Señor, hermanos. Él fue afligido en su mente, en su cuerpo, él fue afligido por amigos, él fue afligido por su misma esposa, fue afligido de muchas maneras, hermanos, pero él se mantuvo fiel al Señor. Y fíjense cómo en el capítulo 42, si usted lo lee, dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job al doble de todo lo que él tenía. Es decir, el Señor lo bendijo de una manera, le añadió más de lo que él tenía al principio. Job miró la aflicción, vivió la aflicción, pero miró al final la misericordia que Dios tuvo con él. Así que, hermanos, esa misma misericordia y esa misma compasión es la que el Señor sigue teniendo con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y este es un gran ejemplo, hermanos, que nosotros podemos leer en la palabra. Si mis hermanos van a pasar, vamos a leer ya lo último, hermanos, en Mateo 5, versículos del 10 al 12, hablando de cómo Santiago decía bienaventurados. Fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, del 10 al 12. Esto era el Señor Jesús hablando en el Sermón de la Montaña. En el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjense cómo dice, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ponga atención en esta frase, hermanos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, aplicando esto, ninguno de nosotros, hermanos, ha sufrido o ha pasado la aflicción que Job tuvo. Ninguna de nuestras aflicciones se comparan, hermanos, son muy diferentes. Sin embargo, hermanos, a veces pasamos aflicciones provocadas por nosotros mismos, pero sea cual sea el motivo, hermanos, el Señor es compasivo y es misericordioso hoy y está aguardando, hermanos, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Si hemos tomado malas decisiones, si nos hemos equivocado en medio de la prueba, hermanos, el Señor aún nos puede perdonar y podemos venir a Él confiadamente. De cualquier manera que le hemos fallado, hermanos, o podemos venir a Él, pero debemos de hacer un compromiso con el Señor de esperar su venida con paciencia, con gozo, con alegría, y que aún en medio de cualquier tribulación, hermanos, podamos decir que somos bienaventurados por causa de Cristo. Bien, hermanos, sea cual sea el motivo, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, entendiendo, hermanos, que que estamos viviendo los tiempos finales, que Cristo está cerca. Cristo mostró su amor y su compasión en la cruz cuando vino a morir por cada uno de nosotros y sigue mostrando hasta hoy
Si usted nunca ha escuchado un mensaje de amor, de lo que Cristo hizo, el Señor hoy sigue salvando, el Señor hoy sigue perdonando. Hoy podemos seguir yendo a la cruz a pedirle perdón. Tal vez nunca lo ha hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Tal vez ya lo hemos hecho, pero en el camino, hermanos, nos hemos equivocado, hemos sido impacientes, hemos llevado un cristianismo a nuestra manera, como hay un muy buen tema que se lo recomendamos, de parte del Señor nos habló muy fuerte ahí, que es viviendo el cristianismo a mi manera. Tal vez hemos vivido así hasta hoy todavía, hermanos, y nos hemos equivocado. Tal vez nos hemos ido alejando de Dios. Hoy estamos a punto de tomar una decisión que nos va a llevar a alejarnos de Dios. Hermanos, es un buen día para pedirle al Señor que nos ayude. Si usted está pasando cualquier aflicción, cualquier situación, es un buen día para ir al Señor. Si nunca ha ido, igual es un buen día para que vayamos al Señor en oración, para encontrar oportuno socorro. Él sabe todo lo que estamos pasando, hermanos. Él sabe todo lo que... Él conoce nuestros corazones. Hermanos, la venida del Señor está cerca. Esperemos con paciencia su venida, hermanos. El Señor viene pronto. Así que, hermanos, pues que el Señor nos haya hablado en esta mañana a cada uno de nosotros, hermanos. Que el Señor haya confrontado nuestros corazones, que el Señor haya exhortado, que el Señor haya animado, hermanos. Y pues hagamos el compromiso cada uno de nosotros a permanecer fieles, a esperar con paciencia la venida del Señor. Amén, hermanos. Así que pues vamos a hacer una oración y voy a dejar el lugar aquí a mi hermano. Si usted está pasando por alguna tribulación, por alguna angustia, por algún problema, hermano, entréguesela en este día al Señor. Ya no carguemos más con estas cosas familiar, laboral, aún de pecados, de reconocer al Señor tal vez por primera vez. Es un buen día, hermanos, para entregarle todo al Señor. Así que vamos a orar, hermanos, y ya dejaré el lugar aquí a quien corresponda. Señor, una vez más te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor, que has tenido por nosotros, Padre. Señor, gracias por tu palabra que has traído a nuestras vidas, Señor, principalmente a mí, Señor. A mí me has hablado, Señor, y yo sé que has hablado también a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta tarde haya obrado, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, que podamos ver esos frutos, Señor, en nuestras vidas, de la palabra que ha sido sembrada en este día, Señor. Mi Dios, tú conoces las aflicciones, las tristezas, los problemas, las angustias que cada uno de mis hermanos y hermanas puede tener, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, tú los escudriñas, Señor, conoces nuestros pensamientos. Mi Dios, solamente te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles, que anime, Señor, si alguien está desanimado, que consuele, Señor, si alguien está triste, Señor, que vuelvas a llenar de gozo a aquel hermano que hoy, pues tal vez lo ha perdido, Señor. Que aquella persona que tal vez nunca ha escuchado un mensaje tuyo pueda reconocerte a ti y pueda venir en arrepentimiento también a ti, Padre. Señor, que tu palabra haga la obra completa. Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer fieles, Señor, a seguir caminando, Señor, tomado de tu mano, mi Dios. Danos de tu gracia, danos de tu fuerza, síguenos dando de tu amor, Señor, para que podamos seguir avanzando, Señor, en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Yo te pido pues que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra haga, Señor, tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios, y decimos amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.